Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será abrir la verja del propio jardín y volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot: queridos y queridas radiovidentes, estoy abriendo la verja de mi jardín y se escucha ya en este sector precordillerano el sonido de los pájaros. Por ahí anda mi fiel chucao dando vueltas por ahí. Esas son unas bandurrias o queltehues que andan dando vueltas cerca. Y hoy día vamos a ir al patio de la escuela. Como siempre, vamos a cruzar desde el jardín para escuchar el sonido de los niños, el sonido de las campanas, la emoción de estar ahí. Ustedes saben que yo me emociono, soy profesor de corazón. Me emociona sentir el sonido de los niños en el colegio, encontrarse con los colegas a la hora del recreo, tomarse un cafecito. Justamente cada vez que cruzo y llego al patio de la escuela, la veo a ella, a Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora. Siempre Gabriela Mistral con ese sentido de la urgencia del niño, el niño que es puro presente. Por lo tanto, no podemos esperar o prometer que en el futuro vamos a. No, es ahora, dice Gabriela Mistral. Y me gusta volver a la fuente, me gusta leer siempre o releer el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Y voy a volver a leer algo que he leído en otras ocasiones, pero que verdaderamente es una oración muy hermosa escrita por Gabriela Mistral. Se llama Oración de la Maestra. Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe y que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Señor, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia hacia la faena que hago, que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que todavía sube de mí cuando me hieren, que no me duela la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé. Dame el ser más madre que las madres para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes. Dame que alcance a ser de una de mis niñas mi verso perfecto y que te deje en ella clavada mi más penetrante melodía para cuando mis labios no canten más. Así comienza la oración de la maestra de Gabriela Mistral. Esta idea de que alcance a ser de una de mis niñas mi verso perfecto. Es decir, para Gabriela Mistral, la pedagogía es poesía, es estética, es creación. Ella decía: cada vez que hago una clase hermosa me quedo más feliz que el Miguel Ángel ante el David. Y a nosotros leerlo hoy día, esta mirada casi religiosa, sacramental de la pedagogía, nos parece curioso, o nos parece extraño, o nos resuena de una manera tal vez distinta como se escuchó en su tiempo, pero es interesante este fervor, esta idea de que verdaderamente la pedagogía es casi un sacerdocio en el que incluso hay que dejar de lado la legítima protesta, el legítimo dolor ante las heridas, y Gabriela Mistral las tuvo tantas, heridas, ninguneos, etcétera, 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 que todos sabemos que lamentablemente abundan en estos lares. Y justamente hoy día voy a conversar con una poeta, con una narradora, una escritora joven, que como Gabriela Mistral no se ha encerrado en su escritorio a escribir literatura, sino que además de crear su propia obra, como lo hizo Gabriela Mistral, ha
bajado del Olimpo de la literatura, ha hecho clase en colegios, ha hecho clase en universidades, también ha hecho clase en la policía de investigaciones. Eso es muy interesante y le vamos a preguntar por esa experiencia de varios años. Me refiero a Paula Ilavaca. Ella es profesora, licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, magíster en Educación Superior, es profesora de lenguaje en la Universidad Central, también en la Universidad Adolfo Ibáñez, pero además ha ganado varios premios, el premio de la crítica de la Universidad Diego Portales, el premio literario Gabriela Mistral, en el 2015 el premio de Pablo Neruda de Poetas Jóvenes. Es autora de una variada obra poética, una obra poética que un crítico que la leyó, dijo que es una poesía sin miedo y sin fronteras. Eso fue un crítico ecuatoriano, me parece, poeta, escritor ecuatoriano quien dijo eso. Escribió, por ejemplo, Penínsulas, La Perla Suelta, Ciudad Lucía, y ha hecho clases también en colegios. Además, es autora de novela, una novela policial, La Regla de las 9. Y aquí estoy sentado ya en el patio de la escuela con Paula Ilavaca. Paula, qué gusto de tenerte aquí para conversar sobre pedagogía, pero también, por supuesto, de poesía y literatura. Gracias, Cristian, muchas gracias. Estoy emocionadísima con la presentación con Gabriela Mistral, el poema La Maestra, que me acompañó tantas jornadas, te lo prometo. Lo tenía en una carpeta cuando viajaba en micro a mis clases y lo iba leyendo. Bueno, eso yo lo sabía porque me lo contó un pajarito. Yo tengo un chucao acá que es mi fiel compañero que me lo contó. Por eso lo leí. A ver, ¿por qué tenías esa oración y qué es lo que te provoca y te sigue provocando al releerla después de tanto tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que tuve un viaje poético a Punta Arenas, Patagonia Escrita se llamaba, cuando fue mi primer viaje literario. Y ahí estuve en Punta Arenas y tuve la suerte y la dicha de viajar con Javier Velo, poeta también, y Javier me habló mucho de Desolación y de Gabriela Mistral, y por ahí empecé a leerla a mis 24 años de vida muy en serio, porque siempre la había leído, la había tenido así como cerca mío, pero en ese momento la encontré y la oración a la maestra me conmovió mucho y la tuve siempre. De hecho, la tenía en mi oficina cuando trabajé en la policía de investigaciones, la tenía en mi escritorio cerca mío. Vamos a detenernos brevemente, vamos a ir haciendo saltos en tu historia, pero una poeta que hace clases en la poesía de investigaciones me parece tremendamente interesante. Cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Qué te pasó en esos años? ¿Qué significó enseñar? ¿Cómo enseñaste? ¿Qué enseñaste? Cuéntanos más. Sí, bueno, yo ingresé a la Policía de Investigaciones de esos años, como ahora se llama PDI, el año 2004, recién titulada de profesora de castellano. Yo soy de esa época. Yo también, sí, profesor de Estado en castellano. Profesora de castellano, colega. Y fíjate que enseñaba redacción, comunicación oral y escrita. Y bueno, mis alumnos ahora son subcomisarios, tienen ya muchos años ya de ejercicio policial. Y fue maravilloso para mí compartir en ese espacio, compartir en un espacio que no tenía que hablar de literatura, sino que tenía que hablar de textos positivos, de informes, de redactar de manera adecuada. Pero la poesía siempre me acompañó. Siempre había un momento en que me preguntaban los aspirantes, que es el nombre que se les da, sabían de mí también que yo escribía y fue un momento muy importante en mi vida. Yo creo que me formé como profesora también en esas aulas. Mis alumnos eran mayores que yo, imagínate, yo tenía 24 años, tenían 28, 30 años, entonces fue un encuentro muy potente también con la educación y una educación muy poco conocida también, como enseñarla a futuros policías es súper impresionante como esa relación. Bueno, y si la poesía entra en la sombra de la existencia humana, entra en las profundidades, hace el descenso, porque los poetas son los que hacen los grandes descensos. Claro, interesante porque los policías están en contacto, bueno, con la muerte, claro. Con la muerte, con el delito, con la parte, la sombra, como diría Jung, del ser humano. Entonces, me imagino que puede ser muy interesante llevar la poesía y la literatura como un elemento para ellos, de verbalización tal vez, o de cómo fue esa experiencia en ese sentido. Claro, en ese sentido, mi mayor, que una vez
conversando con Mario Montalbetti, poeta peruano, les contaba que mi mayor como secreto fue no hablar de eso. Entonces ellos sabían que yo escribía y siempre esperaban que dijera algo como de literatura, poesía. Entonces yo decía, no, eso no está dentro de la clase. Entonces generaba ¿Ya? como más deseos de parte de ellos como de saber algo, pues. Así que sí, en algún momento compartimos, a veces les llevé poemas a la clase, leímos algo, pero no con todos los cursos, pues hay cursos que son distintos, entonces no era algo como muy que pasó siempre, pero sí teníamos algún tipo de conversación de literatura y de novela policial también, porque ellos leían novelas policiales y yo también ahí me empecé como a enterar más del género, como hablando con ellos y cosas que ellos leían. Así que la literatura siempre estuvo presente de alguna u otra manera. Y ellos sabían que la profesora era poeta en ese tiempo, entonces leían mis libros, me buscaban en internet. Imagínate, a principios de los 2000 me googleaban, decían, oh, mi profesora es escritora. Entonces había una relación como bien interesante ahí. Pero claro, como tú bien dices, ellos trabajan con la oscuridad del ser humano y la poesía también tiene como un poco esos materiales, así que a mí no me parecía como tan lejano que yo creo. Pero ¿qué es lo que enseñabas tú? Si no era literatura, ¿qué enseñabas tú en Sí, la PDI? comunicación, era como un curso de comunicación oral y escrita y redactábamos textos, escribíamos harto. Algo bien interesante que pasaba ahí, le enseñábamos descripción, ¿no? Es que ellos describen hartos lugares del crimen, sitio del suceso, entonces era más que nada redacción lo que le enseñaba yo a ellos. Estoy conversando con Paula Ilavaca, ella es poeta y profesora. Ella es una voz muy importante, una voz nueva de la poesía chilena, una voz que muy peculiar. Ella, soy una voz pequeña que quiere aprender, no, que quiere comenzar a dejarte, no, que quiere comenzar a decir. Así dice la voz de tu poesía. Vamos a hablar un poquito de tu poesía, Lucía, para luego entrar en el tema de la pedagogía y de la enseñanza de la literatura y fundamentalmente en los colegios. A ver, me da la impresión que tu poesía justamente, igual que un poco Gabriela Mistral, en eso hay algo, indaga en los pliegues, en las grietas de la otredad, va haciendo hablar a una voz que se desdobla, una voz que después puede ser otra voz. El tema de la otredad es muy vasto en la literatura. ¿Hay algo de eso? ¿Eso es parte de tu proyecto poético? Cuéntanos un poco. Sí, la verdad es que la escritura de poesía para mí siempre ha sido como tomar esas voces que andan circulando, ¿no? Y que no solamente mi voz, sino que la voz de otras mujeres, historias que me cuentan amigas, compañeras de ruta. Entonces, desde que empecé a escribir, que era o sea, yo empecé de muy chica, pero cuando lo empecé a hacer, digamos, como bien en serio, tomé yo creo un poco el papel que no solamente lo he tomado yo, sino que muchas poetas, como de hablar y de hacer hablar a otras a través de la propia poesía. Y eso es lo que pasa un poco en La Ciudad Lucía, que tú citaste de ese libro, que claro, hay una voz pequeña porque efectivamente hemos sido invisibilizadas, hemos sido abusadas, golpeadas, entonces en ese sentido Lucía se encargó un poco de dar cuenta de esa tristeza que había en ese tiempo también. Oye, y esta indagatoria, este salto de la poesía, no sé si fue salto o en qué momento se da a la novela policial. Hablé yo de tu primera novela, La regla de las 9, ¿no? Mm. Eh, a ver, ¿cómo llegaste a la novela policial? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Qué descubriste en ese género tú como poeta, digamos? Porque Sí, también hay una voz que habla, hay como una suerte de monólogo y en ese sentido está bastante unido, creo, a tu trabajo escritural anterior. sí. Bueno, yo llegué a la novela después de un fracaso en la dramaturgia. Quise Ajá, ya. escribir teatro y estuve con el gran Lucho Barrales en talleres y fíjate que no se me dio la dramaturgia. En esa época a lo mejor no sé, y de ahí quedaron estas voces, tal como tú bien dices, como unos monólogos, y apareció esta voz de una mujer que contaba lo que le pasaba con su hijo que era artista. Entonces empecé a meterme ahí, meterme, y después me di cuenta que esa mujer estaba hablando con un policía. Y ahí dije, va, ¿qué pasa acá? Y el hijo se había muerto. Y después el hijo se había muerto en un accidente en la casa. Y ahí empieza a abrirse y dije, bueno, llegó el momento en que
entré en la novela policial, que siempre fue decretado por mis amigos poetas. Cuando viajaba por Latinoamérica me decían siempre que iba a terminar escribiendo novela policial, y yo, no, eso nada que ver conmigo, yo soy poeta, qué sé yo. Y tal como tú dices, hay un trabajo ahí tiene que ver con mis temas también, la muerte, la violencia, que se pasan un poco y se cambian en el fondo del poema a la prosa, pero estoy súper, después de todos los años que llevo también escribiendo, uno no se da cuenta en el momento, se da cuenta en el camino que está trabajando con con los mismos materiales en el fondo. Y por lo demás, la novela policial, que en algún momento fue considerada casi un subgénero de la literatura o literatura inferior en un tiempo, hace tiempo atrás. Sin embargo, es un género que permite indagaciones literarias y escriturales muy interesantes. Es decir, en Latinoamérica hay varias voces, tú las conoces, obviamente que las conoces. Sí. O sea, me parece que es un género que es interesante, además que una poeta entre en el género, en la novela policial. Creo que ahí hay un aporte desde la sensibilidad poética que enriquece el género. Puede ser, y también que esta idea del ojo que mira, el ojo del poeta es un ojo súper agudo, que bueno, que también volviendo al tema de la policía, yo me encontraba cercana un poco a esa mirada policial, pero no porque fuera yo, sino que creo que la poeta mira cosas que están como en otra línea de la realidad, en otra capa, y uno se mete ahí, se mete con harta fuerza, y con harta fortaleza también, como de espíritu, de adentrarse en eso, creo yo. Tú dices que hay algo parecido con los policías. Bueno, en el fondo los poetas son detectives salvajes, para usar la expresión de Roberto Bolaño, ¿no? También, de hecho, sí. ¿Ah? Sí, Y la poesía es descenso. ¿Ah? sí. Normalmente, claro, está la idea instalada, es verdad que la poesía también puede ser acción de gracia, gratitud, poesía, celebración de la existencia, pero en general los poetas tal vez son los más valientes. Hölderlin decía que el poeta, el valor del poeta es el coraje, ¿no? El poeta, decía Hölderlin, avanza con la frente descubierta ante las tempestades del Dios. O sea, el poeta va de frente a la tempestad y desciende al abismo. Rimbaud, Dante, bueno, son tantos. ¿Ah? ¿De qué manera tu escritura ha sido un descenso, y un descenso a qué? Bueno, las primeras lecturas que yo tuve en un taller de poesía muy importante para mí con Sergio Parra fueron de las poetas suicidas. Sin ningún tipo de morbo ni espectacularización, llegamos a ellas rápido, digamos, como en el taller. Silvia Plath, Dan Sexton, en un tiempo que Silvia Plath la leía por fotocopia, Sí. los chiquillos ahí revoltosos de Balmaceda 12-15, imagínate. Claro, entonces ahí me llega esta escritura. Leí también Dan Sexton, traducida por Verónica Sondek, que también después tuve la suerte hasta el día de hoy La Verónica, sí. contar con ella muy cerca. Y fíjate que, claro, ahí yo dije, qué fuerte esto, como la poesía, como una especie también como siguiendo con la idea como de la investigación de uno mismo, como de atreverse a mirarse también y de abrir ese espejo que uno desciende, que estoy súper de acuerdo contigo, y que uno se encuentra con cuestiones súper horrorosas también de uno, y de uno con otro y con otra, porque uno no está solo. Entonces como que también ahí el taller para mí siempre ha sido como ese lugar donde estoy acompañada, no estoy sola, y tengo a estos otros y otras que están como un poco pasando por lo mismo que estoy pasando yo, y sobre todo en esos años, imagínate, no tenía ni 20 años, estábamos escribiendo ahí un grupo de chiquillos en Balmaceda. Entonces, sí. Esta sensibilidad poética, este oficio poético, ¿cuánto te sirvió al hacer clases en colegio? Específicamente me gustaría que habláramos de esa experiencia tuya como profesora y en que enseñaste el lenguaje, bueno, no sé si todavía se llamaba lenguaje y comunicación o castellano. Sí, recién se llamaba lenguaje. Se llamaba lenguaje y comunicación. Sí. Me gustaría que me contaras un poco tu experiencia ahí, en la más, bueno, decía Gabriela Mistral que la pedagogía era la más alta de las poesías, dijo por ahí en una frase. A ver, hablemos de la pedagogía como también poiesis, ¿no? Sí, yo me enamoré. Te escuchaba al principio del colegio, yo todavía paso por colegio y escucho el ruido de los niños y es como, como que yo quiero meterme ahí, así como que chao vida, y yo me voy a meter al colegio de nuevo. Sí. Pero claro, en algún punto muy triste, si tú quieres escribir, el trabajo en el colegio es difícil. Y en ese sentido la poesía me ayudó porque nunca
me dio la fortaleza para nunca dejar la escritura, porque fíjate que estuve a punto, como que dije, no puedo enseñar y no puedo estudiar y no puedo aparte escribir, como que mi cabeza, y bueno, ya llevo 15 años haciéndolo, así que parece que lo logré, no sé, pero la poesía me sirvió, y me sirvió también para estar cerca de los estudiantes. Eh, no sé, me acuerdo mucho de la Metamorfosis, por ejemplo, que no es poesía propiamente tal de Kafka, y ese momento de leerla y estar en comunión con los alumnos, así como que hicimos un match, así como, y hasta el día de hoy me escriben de repente, me hablan por Facebook, no sé, o me siguen en Instagram y profesora, ¿se acuerda cuándo leímos? Profesora, todavía encontré esto de Kafka, ellos de repente viajan y encuentran cosas, entonces en ese sentido la poesía, la literatura, a mí me sirvió para entrar en un diálogo con los jóvenes, las jóvenes en ese tiempo. Y a mí también me sirvió como para conocerme y con esa fortaleza que tiene la escritura, porque la escritura igual es fuerte en la vida de cualquier ser humano, pero también te da esa disciplina. Entonces como que la gente siempre dice, ah, ¿cómo una poeta hace clase? ¿Cómo estás en el colegio a las 8 de la mañana? Es que siempre me levanté temprano, siempre escribí en la noche, entonces como que para mí esa disciplina que te da la escritura, como que trasladarla al aula no me parecía tan extraño. Y como te digo, yo la utilicé para acercarme a los estudiantes y las estudiantes, como que me sirvió para eso. Existe la idea de, incluso yo diría que a veces hay una cierta abdicación de que los alumnos de ahora, los nuevos alumnos millennials ya no leen literatura, menos literatura clásica o grandes clásicos, o clásicos englobo todo, literatura del siglo XX también, ¿eh? A ver, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Cuál es tu experiencia? Y cómo es posible, cómo se puede hacer para que ese potencial lector que a lo mejor abandonó la literatura o no llegó a ella, pueda llegar a ella? Sí, Tal vez una fíjate, experiencia concreta que puedas contarnos. sí, lo que yo hice fue trabajar, leíamos un libro al mes en enseñanza media y lo que hacía yo era una clase de motivación. Fíjate que me ayudó mucho, que yo preparaba una clase así tipo como charla sobre el libro. Yeah. Entonces los chicos me decían, pero profesora, tenemos pruebas, usted no puede hacer eso, usted nos va a soplar las preguntas, nos va a decir la respuesta. Yo les decía, no, yo les voy a hablar del libro. Y les hablaba, así tipo, esta es una clase de literatura, estoy en la universidad, y les hablaba del autor, les hablaba de los temas y todo. Y sabes que esa apertura con los adolescentes fue óptima, o sea, tenía al revoltoso, al desordenado, oiga, pero ¿y Shakespeare cuando hizo tal cosa? Y yo estudiaba un montón, pues entonces, no, mira, pasaba esto, y en esa época le hacía presentación en PowerPoint, les llevaba fotografía, etcétera, obras de arte, y fíjate que eso a mí me ayudó, como que el profesor en el fondo dijera, esto es un trabajo en equipo y vamos a trabajar juntos y juntas. Y esto es una prueba y entre todos vamos a pasar la prueba. No es una cosa tuya y tú solo con la comprensión lectora. Entonces a mí me sirvió mucho y fíjate que me sirvió hasta el último día que dejé el aula de colegio, como que, y humildemente puedo decir que formé a lectores y a lectoras, porque son chicos que leen y leen hasta el día de hoy, y como te digo, el que estaba jugando en el patio revoltoso conmigo, como que, oh, llegó la profesora, ya, profesora, tengo una pregunta, entonces era súper bonito eso, que la literatura lograra eso, y creo yo que una forma de hacerlo es ponerse al nivel de ellos, como que, oye, yo sé que es aburrido, o sea, la Ilíada es difícil, yo sé que a mí también me costó, entonces ahí también uno establece un diálogo y leímos la Ilíada, la Odisea, Romeo y Julieta, leímos Macbeth, hicimos obras de teatro, oh, qué bellos tiempos, de verdad, me acuerdo así como con... Sí, veo que se te iluminan los ojos cuando hablas de ese tiempo, o sea, vas a Es que si volver. pudiera, no, es que No, sí, volvería. yo creo que vas a volver inevitablemente. Yo también, ¿eh? Yo te comprendo perfectamente. Oye, pero es que sí o no que tiene una energía el aula que Es, no, es, nunca la vas a encontrar en otro lado. Tú hablaste algo muy interesante, la idea de el profesor como un lector que es cómplice, un lector más con otros lectores. Me recordó esta idea de Charles Baudelaire al comienzo cuando le habla al lector en el poema, que al final del poema está hablando de sus propios descensos en el infierno, de los pecados humanos, y dice, pero no te hagas tú el leso, tú hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, ¿no? Qué bonito convertir al alumno en esa complicidad de que Sí, los dos somos hipócritas lectores, o sea, sí.
estamos juntos en esto, o sea, como que yo siempre les dije, aquí no hay secreto, eso me lo decía un jefe, de hecho, de la PDI, él siempre decía, aquí no hay secreto, esto es para todos, para todas. Entonces yo lo miraba y yo decía, ya, y lo llevaba al aula y decía, aquí no hay secreto, aquí todos podemos saber de quién sea, y si estamos juntos, estamos juntas, lo vamos a hacer, y lo vamos a lograr. Claro, típico que nos faltaba, el que sacaba un rojo, el que no lo lograba, o el que me decía, profesora, no lo leí, pero no importa, igual voy a dar la prueba. Eran como súper así los chicos, un amor en realidad. Oye, bueno, mi chucao que tengo aquí grabado acá, mi pajarito, me contó que trabajaste con Romeo y Julieta con los alumnos, que tuviste una experiencia interesante. ¿Qué hiciste ahí con Romeo y Julieta? Y era el día del libro y nos pidieron, estoy hablando del año 2004, imagínate, nos pidieron un acto como departamento de lenguaje. Y a mí se me ocurre, había visto hace poco la Shakespeare is Love, Shakespeare enamorado, esa película Sí, de... sí, claro. sí, Y fíjate que les mostré una escena y les dije, hagamos una obra de teatro, y era la profe nueva, pues. Y todo así como, ya, la profe nueva seguramente nos va a motivar, porque tú sabes cómo son los adolescentes, pues sí, sobre todo sí, los de esa época, sí. que eran pre-pingüinos, ya de esa Sí, época estamos hablando, claro, claro. no, sí, era potente el aula. Y Sí, todavía lo era, pero en ese tiempo sí. estaba así como gestándose todo. Entonces hicimos el acto quinto y fue bonito, lo preparamos. Y yo, ya, tú eres el desordenado, tú eres el director y todo, profesora, nada va a resultar. Él va a ser el director de la obra, ya venga para acá, usted trabaja conmigo. Y el otro así me miraba como, ¿cómo voy a ser yo el director? No, y después dirigiendo ahí, montando toda la escenografía. Fue hermoso y lo hice, lo tomé como caballito de batalla y lo llevé a todos los colegios que trabajé. Entonces en marzo yo decía, el 23 de abril tenemos obra de teatro y hacíamos Romeo y Julieta todos los años. ¿Se piensa que la poesía es un género más difícil de enseñar, más difícil de aprender? ¿O qué piensas tú? ¿Cuál es tu experiencia con la poesía Sí, y a ver algún insumo interesante que este programa eso lo escuchan profesores, claro, tú sí, por puedas supuesto. compartir con colegas experiencias buenas, positivas? Tú haces talleres además de poesía. Sí, ¿Cómo trabajar con la palabra poética? ¿Cuáles son tus sí, lo secretos? Tus primero, secretos, porque aquí no hay secretos. claro, aquí no hay secreto. Lo primero que hablábamos era de las traducciones, Cristian. Sí, Ya. les explicaba, claro, a formato adolescente les hablaba de las traducciones, les hablaba de música. Por ejemplo, si querían entrar a poesía, les hacía llevar su letra favorita de una canción en español o en inglés. Y si alguien sabía inglés, que la tradujera. Y por ahí entrábamos. Entonces empezaban, pero la poesía no es música, o la poesía no sé qué. Entonces yo les decía, claro, no es lo mismo, pero está la palabra aquí produciendo algo. Y de ahí empezábamos el camino con lo poético. Y les leía poesía. Llevaba, por ejemplo, estábamos hablando de, no sé, pues estábamos hablando de la Odisea, les llevaba el poema de Cavafis, por ejemplo. Entonces les Claro. leía eso y era como, ¿cómo? O sea, ¿cómo el poeta puede hablar de algo que no es de él? Pero ¿cómo si el poeta habla de un yo? No, miren, y eran cosas rápidas y después me salía. Entonces después decía, bueno, ya entonces vamos a seguir con esto y todo. No, 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 habla un poco más. Entonces después ellos me pedían a mí, entonces me decían, profe, traiga la próxima semana un poema. Alguien decía, traiga poemas de amor, por favor. Pues entonces por ahí como que iba entrando y cuando les leía algo, les explicaba algo, por ejemplo, el hablante lírico, o les decía, mira, la palabra acá podría ser tal cosa, los verbos se utilizan de tal manera. Entonces por ahí íbamos dialogando en torno a la poesía. Creo yo que la canción popular, la canción de amor, como ellos se pueden sentir muy llamados, es una entrada, ¿ya? Estableciendo después las diferencias, ¿cierto?, de lo que significa el trabajo de un cantante, ¿cierto?, a diferencia del poeta o del intérprete, y Sí. haciendo todas las... Entonces el chico como que, y las chicas como que entienden que hay muchas cosas ahí que uno se las está como entregando de manera como Sí. tranquila, Y agradable, tú dices como... la canción, bueno, de hecho, si uno piensa que el tango, grandes letristas de tango eran poetas, José Santos Discépolo. Y por si ejemplo, piensa que hace poco ganó el Premio Nobel de Literatura un cantante, un trovador, que es Bob Dylan. por ejemplo, Y Violeta Parra es gran poesía, etcétera, 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 ¿no? Ahora, claro. me gustó esta experiencia de la traducción. Creo que George Steiner decía que el mejor, o sea, la mejor lectura de todas, la más profunda, era la que hace el traductor. Esa es la relectura es muy importante, pero la traducción es una lectura que tal vez esa experiencia de traducir o hacer microtraducciones puede ser
una experiencia... Sí, totalmente. No, y también contarles que aquí también se pone como mística la cosa, como que decirles que leer en otra lengua es renunciar en el fondo al poema, es renunciar a la palabra, digamos, como ese autor, como esa autora la concibieron. Entonces desde ahí como que los chicos, las chicas, incluso en mis talleres de poesía también como que a ver y como que empiezan así como a, oye, en realidad, y como que todo, oh, perdí algo, pero ganamos otra cosa, ¿cierto? Ganamos la palabra que nos trae ese sujeto que se metió profundamente al poema y la trajo hasta nosotros de la manera que la estamos leyendo. Entonces, claro, no, la traducción es un tremendo tema y sobre todo con los adolescentes, creo yo, que se sientan como, oye, yo traduje esto, yo sé algo y puedo aportar también. Oye, Paula, tu experiencia como tallerista. Yo hago talleres, pero mis talleres son de general lectores de poesía. Siempre he admirado a la gente que hace talleres de escritura, porque imagino que son muy desgastadores asumir el proyecto de otro. Tú estás escribiendo tu propio libro. ¿Cómo se hace esa alquimia ahí entre el escritor, el tallerista, las energías? Cuéntanos un poco de eso, Pablo. ¿Cómo lo has ido resolviendo tú? Ay, a ver, como que trato de involucrarme plenamente y siempre hay una regla de oro, que yo no leo manuscritos. Voy leyendo lo que se va pidiendo, los avances, porque tal como dices tú, uno se involucra profundamente con el trabajo de otro. Entonces, en ese sentido, creo yo que, hablando de las renuncias, ahí también hay una renuncia a lo que a uno le gusta, por ejemplo, y establecer ese diálogo con lo que el otro quiere decir. Oye, la otra está haciendo. Hay algo de terapia finalmente, en el fondo es como una suerte de, eres una psicoterapeuta al ser tallerista, de la escritura quiero decir, ¿eh? Sí, a veces me pasa que me siento como diciendo, oye, mira, podrías hacer esto, podríamos resolverlo así. Sí, claro. Hay algo de eso, claro. Respetuosamente con los colegas, los amigos que son psicoterapeutas, pero hay algo de eso, de ese encuentro también. Es que es muy íntimo también el encuentro con un tallerista cuando está escribiendo y uno está como aportando, editando y produciendo con ellos. Paula, ¿podríamos cerrar esta conversación por mi jardín leyéndonos tú un poema tuyo? ¿Tienes ahí algo que pudieras leernos a mano? Ah, sí, podría buscar algo. Estoy conversando con Paula Ilavaca, poeta, narradora, también autora de una novela policial, licenciada en Lengua y Literatura, magíster en Educación, ha hecho clases en la PDI, en colegios, en universidades. Es decir, no se ha quedado en el Olimpo, bajó del Olimpo, como decía Nicanor Parra, ¿eh? Como lo hizo Gabriela Mistral también. Sí, aquí voy a leer de Península, un poema para... Excelente. Con muchas gracias. No, pero por favor, un honor y gracias a ti por leernos tu poesía. Gracias. Voy a leer de Península el poema 7. Dice, estoy escribiendo, no puedes tenerlo todo. Estoy escribiendo, no puedes tenerlo todo, pues se castiga quien lo hace y vence. Me voy encerrando en mí misma, me voy encerrando en un eco, en un himno que aflora desenmascarado. Me voy encerrando hasta que encuentro ese ritmo, ese jadeo preciso que soy yo. Estoy a punto de ir a tu casa, salir de este encierro y decirte escribí. Estoy a punto de que reviente el estómago en risa, en pataleos fogosos y tenues que consigo en este quehacer. Estoy a punto de que venga el nochero y encuentre salivas, encuentre uniformes redondeces y a mi amada juventud. Precioso poema, extraordinario poema, Paula, de verdad. Cerré los ojos, muy mántrico además. Así que, bueno, hemos tenido la suerte de escuchar de tu propia voz uno de tus poemas, de tu libro. Esos libros son encontrables para quien nos pregunte. Sí, este lo sacó Reel, mis queridos amigos de Reel. Está... Perfecto. Y este es el último. Se encuentra en internet, Península. Sí, Paula, Península. Ha sido un gusto, pero vamos a seguir conversando. Te voy a volver a invitar al jardín a hablar de tu poesía más en profundidad. Pero creo que los pequeños tips que nos has dado de tu experiencia pedagógica son tremendamente valiosos e interesantes. Muchas gracias por esta conversación esta tarde. Gracias a ustedes. Que estén bien. Chao, Cristian. Muchas gracias. Un gusto. Me despido de todos los radiovidentes. Cierro la verja de mi jardín. Recordarle que nos acompaña Fundación Irarrázaval en sus 100 años. Y mañana nuevamente a las 8 de la noche volvemos a abrir la verja de este jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.
Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. En sus 100 años, Fundación Irarrázaval.